Bueno, hoy es lunes 18 de julio del año 2022. Vamos a ver lo que tenemos pendiente para esta última tercera unidad. Esta tercera unidad, perdón. Todavía queda una cuarta. Bueno, primero tenemos lo que es la entrega del protocolo. Ok, yo creo que ya he explicado en una buena medida todo lo que tiene que ver con el protocolo. No sé si alguien ha quedado con alguna duda con esto. Y bueno, recordemos que el tema em, del examen está programado para el miércoles 20 de julio a la hora de examen, y siempre el resumen está programado también para esa fecha. Y, y solamente, pues, eso sería. De mi parte, pues, creo que quedó trabajamos la última, el miércoles pasado en el wiki colectivo. Esa fue la última actividad que estábamos haciendo, lo hicimos de forma grupal. Entonces, bueno, hoy vamos a arrancar con esa parte. Hasta el momento yo espero que todo esté claro, todo esté en sintonía, todo esté más en sintonía. Después de terminar este protocolo, bueno, lo próximo que sigue es el levantar un artículo. Bueno, vamos a revisar el protocolo primero, obviamente. Y luego sigue el levantar el artículo basado en la información que hemos recopilado del mismo protocolo. Eso sería. Eh, Hasta el momento no sé si alguien tiene alguna duda, consulta, o todo está claro. Compañeros, compañeras. De mi parte, no, todo claro. Ok. Bueno, vamos a pasar asistencia. En asistencia sí veo que estamos muy mal. Eh, pero espero que eso sea, eh, eso cambia al momento de hacer el examen y todo. Em, ¿Qué fecha es hoy? 18. 18 de julio. Yo, como les repito, con el simple hecho de que ustedes ya tengan su asistencia, o sea, que ustedes asistan a los días indicados, pues tienen su puntaje completo. Eso no debe estar generando preocupación. Ok, vamos a empezar. Fernando Valladares, ¿no? Reina Maritza Guevara. Presente, licenciado. Eric Núñez. Alfredo Perdomo. Presente, Presente, Lick, disculpe, estaba Eric. fallando el audio, Lick. Presente. Ok. Sonia. Juan Alberto Martínez. Tomás Alberto Espinosa. Rubén Omar García. Aquí.
Julio Enrique Flores Osorio. Andrea María Espinosa. Telma Sofía. Oscar Enrique Alvarado. Jacqueline Blatter Zavala. Como el de la FIFA. José Mario Agurcia. Presente, Lick. Lick, yo estuve en la clase pasada también. Sí, ya me acordé, aquí estás. Lorena Alejandra Godoy. Presente, licenciado. Angie Montoya Calderón. Kimberly Lisset Valladares. Linda Valladares Ríos. Ian Joseph Reyes Martínez. ¿No? Lick, buenas noches. Buenas noches. Gladys Aguilera. Gladys Aguilera. Lick, buenas noches. Habla Kimberly. Yo aquí estoy en clase, Lick. Ok, voy a... Que no le había respondido, me estoy nebulizando. Ok. Gladys Ondina Aguilera. ¿No? Kevin Rodríguez. Presente, Lick. Kevin Rodríguez. Ok. Rosy Ramírez Murcia. Mujía, Rosy. ¿No? Perdón, Kevin, aquí te marqué mal. Berta. Presente, Lick. Ese apellido suyo, Berta, es de billete. Es de billete. Pero de los Lizzy, parientes pobres somos. ¿usted sabía que Carrión empezó vendiendo en una carreta? Sí, vendiendo cocos en una carreta. Así empezó Carrión. Y de un momento a otro, tiendas en toda Centroamérica. Y grandes tiendas, porque son alquileres de este señor. Si imagínense que un alquiler ahí en las Cascadas no le baja de 120. O sea, porque estamos hablando de tiendas grandes. Y han pasado los años y siguen liderando las tiendas. Y hombre, bueno, ahorita tienen una competencia bien grande, que es Megapaca, parece broma, pero es cierto. ¿Va?
Lindsay Aguilera. Presente. Lindsay, ok. Y María José Argeñal. Presente. Ok. Bueno, yo mañana tengo 2 entrevistas con 2 personas. Yo les conté que tengo una empresa. Entonces, cuando uno se mete al área de negocios, uno tiene que predicar lo que uno dice, ¿verdad? Es que yo conozco muchos profesores que, por ejemplo, dan clases en empresas, pero no tienen ninguna empresa. Entonces, ¿qué onda ahí? Entonces, si uno se mete al rollo de empresas, es porque una de dos, o tiene esa vena de trabajar para alguien más, sí, pero siento yo que va más orientado a emprendedurismo. Entonces, yo tengo los 2 pies en los ambos lados. Tengo un negocio y también trabajo para ahí, en el gobierno. Estamos iguales. ¿Cómo dice? Estamos iguales. Bueno, esa es la venia, pues, o sea, trabajar. Yo digo que, miren, cuando ustedes quieren montar un negocio, en un principio, pues, lo ideal sería que acumulen un capital, ¿verdad? Acumulen un capital y agarren experiencia. Y una vez que ustedes ya tienen esos 2 componentes, monten el negocio. Y empiecen humildes, o sea, no empiecen aspirando a algo grande. A medida va pasando el tiempo y a medida les va yendo bien, entonces ustedes le van metiendo más dinero al negocio. Así, pero empiecen pequeñitos y firmes, ¿va? Pequeñitos y firmes. Porque hay mucha gente que se mete a un negocio, mete un montón de dinero y lo pierde todo. Es mejor empezar así conservador. Y si les va bien, pues le mete más dinero al negocio. Así. Un consejito que les daría a este señor. Ok, vamos a entonces con la parte del wiki, ¿verdad? Entonces, le voy a ceder la palabra a un compañero que me pueda ayudar a compartir el grupo 1. Por mientras, ya las habilité para que compartan. Grupo 1. ¿Están? Aquí estamos, Lee. Ok, entonces, adelante. Recuerden, compañeros, antes de que empiecen, ahí disculpadme un ratito. Rótense las exposiciones, ¿verdad? Yo aquí llevo un control de todo lo que van hablando. Unos tienen más puntitos que otros, ¿verdad? Pero la idea es que se roten. Por ejemplo, en el grupo 1, la que siento que menos ha hablado, pero sí ha hablado, y Glenda. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Entonces, perdón, esta no está lista. No, esta no está lista. Perdón. Aquí me estoy equivocando de lista. Belkis está en este grupo. Sabes que estoy con una lista vieja. Permítame que estoy con una lista vieja. A ver. Aquí está. No, de este grupo, a ver, ¿quién? Alfredo, Eric. Sí, Eric habla bien poquito. Déjame ver. Es que recuerde, Lee, que yo estaba en otro grupo. Entonces pasé al grupo No, 1. pero sí, aquí te tengo vos bastante veces. Eric, Reina, Fernando. De este grupo todos están, ¿verdad? Sí, solo somos 3. Fernando, te tengo una, Reina. Reina te tengo.
Andamos parejos en este grupo, sí. Ya voy a decir otro grupo, está bien. Dele, adelante. ¿Quién va a exponer entonces? Bueno, voy a hablar Yoli. Ok. Nos tocó, ¿verdad? ¿Qué implica la etapa de recolección de datos? Implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Este plan incluye determinar cuáles son las fuentes de las que obtendrán los datos, es decir, los datos que van a ser proporcionados por personas se producirán de observaciones y registros o se encuentran en documentos, archivos, bases de datos, etcétera. En donde se localizan tales fuentes, regularmente en la muestra seleccionada, pero es indispensable definir con precisión a través de qué medio o método vamos a recolectar los datos. Esta fase implica elegir uno o varios medios y definir los procedimientos que utilizaremos en la recolección de datos. El método o métodos deben ser confiables, válidos y objetivos. Una vez recolectados, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse y respondamos al planteamiento del problema? El plan se nutre de diversos elementos, las variables, conceptos o atributos a medir, contenidos en el planteamiento e hipótesis o directrices del estudio. Las definiciones operacionales, la manera como hemos operacionalizado las variables es crucial para determinar el método para medirlas, lo cual a su vez resulta fundamental para realizar las inferencias de los datos. La muestra, los recursos disponibles de tiempo, apoyo institucional, económicos, etcétera. Ok, de esta pregunta solo falta la fuente. Y te lanzo una pregunta a ti, Alfredo, y a los demás miembros del grupo. Solo súbame un poquito la pregunta. Ok, ¿qué implica la etapa de recolección de datos? Aplicando esto a lo que estamos haciendo desde el mapa de investigación, la matriz de congruencia del protocolo, ¿cómo me responderías esto? Aplicando esta pregunta a tu tema de investigación, ¿qué implica la etapa de recolección de datos? Como lo dice la palabra, ¿verdad? Recolectar lo que es la información. Por ejemplo, a nosotros nos tocó investigar lo de la escasez de agua, ¿verdad? Ajá. Entonces, recabar información, ¿verdad? En el sector específico que nosotros vamos a hacer el estudio. Uh-huh. ¿Y otras fuentes que tengas aparte de esa? Igual hacer investigaciones, ¿verdad? Con la UMAX, que es la que se encarga de lo que es la distribución del agua, ¿no? Ahora. Uh-huh. ¿Qué instrumentos o herramientas tenés para hacer eso? Digamos, con esta gente del UMAX es la entrevista estructurada. Ajá. Igual, ¿verdad? Vamos a hacer lo que es encuestas con pobladores del sector. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Básicamente eso. Ok. ¿Fuentes de información aparte de eso? ¿Bases de datos? No, ¿No hay? no. ¿No hay un sitio web, nada donde encontrar información de eso? No, creo que no. Ok. Ok, ok. Muy bien, entonces pasemos con el grupo 2. Muchas gracias, Alfredo. Gracias, Lee. Grupo 2, grupo 2. Ahí tenémelo ahí abajito, solo bájalo un poquito más para que el grupo 2 exponga. ¿Qué significa medir? ¿De grupo 2? ¿Qué significa medir? Medir. De este grupo tengo a Sonia, Juan, Tomás, Rubén y Julio. Es bastante grandecito este grupo. ¿Están? ¿No están? Sonia, Juan. Sí, aquí está Sonia. Juan, no lo veo. Tomás, Rubén, aquí está. Julio, no está. Ajá. Bueno, entonces, ¿qué significa medir? Medir, medir.
Con las propias palabras de ustedes, no tiene que ser literal. Hola, hola. Julio. Rubén. ¿Están? Recuerden que hay un puntaje por participación, pero si no, listo, y no tengo ningún problema. Sigamos adelante. Grupo 3. Buenas noches, Lick. Yo creo que si nos da el chance y que pueda pasar otro grupo por mí. Usted es del grupo 2, ¿verdad? Sí, Lick, del grupo 2. Ok, bueno, dale necesito entonces. Grupo 3. Dale para abajo, Alfredo. Espérame, no, es que no vi la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué procedimiento se sigue para construir un instrumento? Dele. Se sigue para construir un instrumento. ¿Qué requisitos debe cumplir un instrumento de medición? Sí, está bien. Grupo 3. Grupo 3. Andrea, Telma, Oscar, Jacqueline. ¿Están? Buenas noches, Buenas licenciada. noches. Y bueno, la pregunta que nos tocó a nosotros del grupo 3 es ¿qué procedimiento se sigue para construir un instrumento de medición? Y eso va en fases. Ok. Tenemos la fase número 1. En total son 11 fases. En tus propias palabras, ¿cuáles son esas fases? Resumido. Bueno, la fase número 1 está la redefinición fundamental, que aquí se evalúan las variables de la investigación para ver si uno las mantiene o las modifica. En la fase número 2 está la revisión de la literatura, que este paso sirve para encontrar mediante la revisión de la literatura los instrumentos o sistemas de medición utilizados en otros estudios anteriores para medir las variables de interés, lo cual ayudará a identificar qué herramientas pueden ser de utilidad. En la fase número 3 está la identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores, que trata de identificar y señalar con precisión los componentes, dimensiones o factores que teóricamente integran la variable. En la fase número 4 está la toma de decisiones, que, donde se toman 3 decisiones importantes que tienen que ver con los instrumentos que se van a utilizar. En la fase número 5 está la construcción del instrumento, que es el que se va a utilizar en la investigación. Implica la generación de todos los ítems o reactivos, indicadores o categorías del instrumento, así como sus niveles de medición, codificación e interpretación. En la fase número 6 es la prueba piloto de la aplicación del instrumento. Consiste en administrar el instrumento a una pequeña muestra. O sea que es ponerlo en práctica. O sea, poner en práctica el instrumento construido en una muestra. Hasta ahí nos quedamos nosotros. Que yo les pido unas 10. Eso es una prueba piloto. Luego está la fase número 7, que es la elaboración de la versión final del instrumento, que aquí ya viene siendo construir lo que sería el instrumento ya propiamente dicho, ya pasando la prueba piloto. En la fase número 8 está el entrenamiento del personal que va a administrar el instrumento y calificarlo, es decir, entrenar a las personas, instruirlos sobre cómo tienen que aplicarlo. Y la fase número 9, que es obtener autorizaciones para aplicar el instrumento. Consiste en conseguir los permisos y accesos necesarios para aplicar el instrumento o sistema de medición por parte de personas o representantes de organizaciones que estén implicadas en el estudio. Esto puede ser, por ejemplo, si aplicamos una entrevista, sería obtener el consentimiento de la persona. Dentro de los instrumentos, ¿qué es lo que más se parece a eso que estás diciendo? Es
la hoja de consentimiento, creo que es. Sí, es una hoja de consentimiento que... Y aquí estamos todos. ¿Cuál es esa hoja de consentimiento? ¿Cómo se llama esa hoja? ¿Mm? ¿Se acuerda? ¿No se acuerda? Eso se llama hoja de consentimiento informado. Va dentro del instrumento que yo ya les pasé. Sí. ¿Ok? Bueno, la fase 10, la administración del instrumento, aplicar. Aplicar el instrumento, sistema de medición a los participantes, y la fase 11, que es la preparación de los datos para el análisis, es decir, los datos ya recolectados pasan a codificarse, a limpiarse y a insertarlos en la base de datos. ¿Qué más? Hasta ahí, Esas ¿verdad? son, sí, hasta ahí. Sí. Ok, bueno, te voy a hacer unas preguntas, Andrea. Súbelo un poquito, Alfredo, para ir viendo paso por paso. Ok, de lo que usted me ha dicho, Andrea, ¿cómo aplicaría estas fases a su instrumento? O sea, explíquemelo un poco cómo es ese proceso, aplicado al tema que usted está realizando. Bueno, nosotros, pues a este punto ya tenemos lo que es la construcción del instrumento que vamos a utilizar, que van a ser encuestas y las entrevistas. Ok, Igual ahí hace un stop. Sí. ¿Cuál es el objetivo de esa entrevista? Es conocer la opinión de las personas, en este caso los microempresarios, con respecto a la facilidad de la banca, la facilidad que la banca les ofrece para préstamos. Ok, ¿cuáles son las variables de esa encuesta entonces? Ya las definimos dentro de la matriz de congruencia y el mapa de investigación. Sí, permítame. ¿Cuáles son las variables? O sea, cuando usted levanta un instrumento, usted tiene que atacar variables. Y esas variables, yo ya les he dicho, ¿cómo se miden las variables? Lo he repetido hasta el cansancio. ¿Cómo se miden las variables? Respóndame cualquiera de aquí del grupo. Cualquiera. Me le pueden ayudar a Andrea, no hay ningún problema. ¿Cómo se miden las variables? Son porcentajes, Lick. Porcentajes, ¿qué más? No solamente porcentajes, ¿qué más? Hay varias formas de medir variables. Ayúdenme, no sin pena. ¿Cuáles son las formas de medir variables? Números. Número es otra. Entonces ya llevamos porcentaje, número, ¿y cuál es el otro? Ajá. Porcentaje, número, ¿y cuál es el otro? Son 3. Porcentaje, número, ajá, ¿qué más? Todavía les pasé una base enorme de datos que usa el gobierno y que está usando el gobierno actualmente. Estadísticas, Lick. Estadística sí, pero es que necesito que me digas cómo lo medís esa estadística. Yo les pasé todas las variables de varias secretarías de este gobierno. Se las pasé por WhatsApp y les dije, se dividen en 3. ¿Cuáles son esas 3? Principalmente, ¿cuáles son esas 3 variables? Las 3 formas de medir variables, perdón. Primero es número. Número de pacientes atendidos, número de hogares construidos, o número de viviendas construidas, número generalmente cuando uno construye una variable, esa variable va en pasado. Luego va un porcentaje. Entonces, porcentaje de viviendas con energía eléctrica en la zona tal,
¿verdad? Y el otro es el índice. Entonces, generalmente, internacionalmente digo esto, tenemos varios índices. Índice de violencia, índice de desarrollo humano, que se lo da el programa de las Naciones Unidas, índice de precios al consumidor, hablando en términos económicos, infinidad. Índice de criminalidad. Ajá. Entonces, tenemos muchos índices que se validan internacionalmente. Índice de innovación, tenemos un Doing Business, por ejemplo. De desarrollo también. Ajá, bueno, exactamente. Que esos no solamente se miden aquí en Honduras, sino que se miden en todos lados. Se miden unos índices. Entonces, si vamos a Costa Rica, podemos comparar el Doing Business de Honduras con el Doing Business de Costa Rica. Pucha. Y nos comparamos. La tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad por cada 100,000 niños nacidos, ¿verdad? Ese es otro índice. Y esa misma tasa la podemos comparar en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, Panamá, Guatemala. ¿Y eso qué nos dice? Si mueren de cada 100 niños, mueren unos 10 en Honduras y mueren 3 en Costa Rica y mueren, digamos, en Guatemala mueren 30. Entonces, eso te da un parámetro para tirar un análisis y decir, donde hay menos mortalidad, hay un mejor sistema de salud. O sea, donde hay menos muertos en un sistema de salud, significa que su sistema de salud está mejor equipado. Y eso es un análisis que uno puede hacer con índices, tasas, indicadores, números. O sea, uno compara. O sea, no podemos inferir por así decirlo, un análisis si no comparamos. Tenemos que contrastar con algo, ya sea con una línea base, se incrementó tanto, o nos comparamos con otro país, con la misma variable. Entonces, son formas, ¿va? Ok, sigamos aquí, Andrea. Sigamos con otra pregunta. Te lanzo otra pregunta. Dale más para abajito, Alfredo. Ok, ¿cómo fue? Ahí, la construcción de etapa 6, fase 6 creo que era. Sí, ahí. Explícame, Andrea, cómo fue la etapa de construcción del instrumento. Bueno, en base a lo que investigamos o a dónde queríamos orientar la investigación, así fuimos construyendo las preguntas de los instrumentos, de cada uno de los instrumentos. ¿Ya la aplicó entonces? No, todavía no. Todavía no. ¿Y cuándo la va a aplicar? Porque tenemos, ¿para cuándo es el protocolo? Creo que es para el 24, si no me equivoco, o sea, para este domingo. Sí, este domingo. Sí, ahorita con el grupo nos vamos a poner de acuerdo. ¿Cuál es el tema suyo? Es el impacto de la banca en el sector microempresario. Ok, ahora te lanzo otra pregunta. ¿Cuántos instrumentos van a hacer ustedes? Vamos a hacer dos. Dos. Entrevista y encuesta. Ok, muy bien. ¿Cuáles son las fuentes suyas de información? En la fuente. O sea, entrevista y encuesta son una fuente, pero hay otras fuentes. Como el marco teórico. Sí, del marco teórico. Para construir marco teórico se va a ir a DSH, va a investigar algo en la página web. Sí, tenemos información del sistema financiero, de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. ¿Va a haber algún periódico? ¿Va a revisar alguna tesis? Sí, vamos a revisar
La información que está sobre el sector financiero. Ujú. Ok, muy bien. Lo importante es eso, Andrea, que vayan construyendo como una pequeña base de datos, ¿verdad? Ujú, Y ya tengan bien claro, ok, un instrumento que yo tengo para mis fuentes es la entrevista. Otro instrumento es la encuesta. Perfecto. Otro ujú, instrumento que yo voy, o sea, lo importante es ir agarrando de aquí, ir agarrando de acá, con diferentes herramientas y ir analizando, por ejemplo, bases de datos. Por ejemplo, en el sector financiero es bien fácil. Uno se mete al Banco Central o uno puede, por ejemplo, ver los créditos, ¿verdad?, ujú, que se ofrecen en cuanto a indicadores, ¿verdad? Eso ujú, está en el Banco Mundial. El mismo Banco Central también da algunos datos ahí, pero yo sugiero revisar. El Banco Mundial da unos buenos datos. Doing Business es un buen dato, porque es un tema de negocios también, que te puede ujú. ayudar para complementar mejor ese análisis, ¿no? Te lo digo ahí para que lo vayas tomando Sí, en cuenta. sí. Ok, ¿cuántos encuestas van a lanzar ustedes? ¿Cuántos les dije? Nos dijo 3, 3 para las entrevistas y para las encuestas. Máximo, ¿cuánto les dije? 5. Me 5. parece que 5, sí. Me parece que dije 10, Ah, ¿verdad? O sea, ujú, pero porque es una encuesta piloto. ujú, Ahora, quedemos claros de que como esto es un trabajo pequeño, en teoría, un trabajo ya a escala grande, un trabajo real, que cueste un montón de plata. Por ejemplo, yo conozco consultorías que perfectamente por este trabajo, pero ya un poco más grande, buscando variables o indicadores, perfectamente pueden pagar 2 millones, 3 o 4 millones en un lapso de ¿qué? 3, 4 meses para levantar un instrumento, levantar encuestas. Uno arma un presupuesto y listo. Entonces, es bonito que sepan esto porque esas consultorías son bien remuneradas y uno puede agenciarse un montón de plata en poco tiempo, pero uno debe saber que es prácticamente esto que están haciendo, pero más grande, ¿verdad? ujú. Más grande y un poco más estructurado. Ok, sigamos. Espérame, solo dale un poquito más arriba, Alfredo. Ahí. Ok, ahora te hago otra consulta. Con el consentimiento informado, pues ya lo modificaron y todo. Mm, todavía no, pero sí, ahorita lo vamos a modificar. Ya antes de aplicar el instrumento. ¿Cuál sería el principal, digamos, la principal razón de hacer un consentimiento informado? Explícamelo en tus propias palabras. Que como estamos haciendo preguntas, o sea, que recolectando opiniones de las personas, es importante que las personas sepan cuál es el destino que tienen sus opiniones o los datos que ellos brindan. Es importante que ellos autoricen que esta información pueda ser usada para fines académicos, que son nuestros fines, a los fines que nosotros vamos Ok, a utilizar la información. es correcto, es correcto. Por ejemplo, yo te voy a comentar una experiencia que tuve hace poco. Yo recibí una llamada de USAID, ¿verdad? Yo me metí a un programa que se llama Sube Latina, que es para emprendedores. Y ¿sabe qué me dijeron? Le vamos a lanzar una encuesta, pero necesitamos que su autorización para hacérsela. ¿Nos da la autorización? Y así, en forma telefónica. Sí, se le doy la autorización. ¿Va a tener su tiempo para responder las preguntas de la forma más sincera? Claro que sí. Entonces, ahí doy una autorización yo verbal, ¿va? Ahora, en este tipo de instrumentos que son de forma escrita, pues tiene que escribir ahí la autorización. Eso es básicamente, ¿va? Como ellos ya tenían mis datos y ya sabían todo, porque yo me metí en un programa extenso, prácticamente es un programa que dura un año, entonces ya tenían todos mis datos, pero aún así, aunque ya me conozcan, ya sepa quién soy yo, a qué me dedico, y me piden permiso siempre.
Entonces, esa es la razón del consentimiento informado. Ujú. ¿Ok? Sí. Bueno, eso sería básicamente. Muchas gracias, Andrea. Listo. Sigamos. Grupo 2, quiero saber si ya está listo. ¿Está listo el grupo 2 o no? No, licenciado, no estamos listos. Creo que solo yo estoy como activa, pero estoy conectada del celular. Ok, No sigamos puedo. entonces. Sigamos. Grupo 4. Después te dejamos de acordar después de esto. ¿Ah? Grupo 4. Ok. Buenas noches, licenciado y compañeros. A nosotros nos tocó la pregunta, ¿qué tipos de preguntas, valga la redundancia, se pueden elaborar? Ajá. Y mencione una o varias preguntas para medir una variable. Básicamente tenemos dos tipos de preguntas, cerradas y abiertas. Las preguntas cerradas, como todos sabemos, contienen categorías u opciones de respuesta que han sido previamente delimitadas. O sea, es sí o no. Si nosotros estamos haciendo la encuesta, somos nosotros los que definimos solo dos opciones o X opciones en las cuales vamos a obtener nuestra información, ¿no? Por ejemplo, las preguntas que tenemos en pantalla. ¿Estudia usted actualmente? Solo hay dos tipos de respuesta, sí o no. Porque no podemos dejar a veces sí, a veces no, u otra. O sea, es un sí o no. También durante la semana pasada vio la final de la Liga de Campeones de Europa, sí o no. También tenemos ejemplos de preguntas cerradas con varias opciones de respuesta. Como mencioné antes, somos nosotros los que ubicamos el límite de respuestas. Antes teníamos dos respuestas, sí y no, pero también podemos tener, en este caso, 4, como el ejemplo que estamos viendo en pantalla. Como usted sabe, todos los países desarrollados reciben inmigrantes. ¿Cree que en términos generales la inmigración es más bien positiva o más bien negativa para estos países? Positiva. 2, ni positiva ni negativa. 3, negativa. 4, no sabría decir. Así le damos el encuestado con la última, no sabría decir, o sea, hay cierta inseguridad, así que también brindamos esa oportunidad a quien responde. También tenemos preguntas abiertas, que esas no delimitamos de antemano las alternativas de respuesta, por lo cual el número de categorías de respuesta es muy elevado. En teoría es infinito. Por ejemplo, la que tenemos en pantalla. ¿Por qué asiste a psicoterapia? Sabemos que si hacemos esta pregunta a 10 personas, son 10 respuestas diferentes. No vamos a poder consolidarlas en un mismo número de carácter o con algún tipo de porcentaje a medir, por ejemplo, porque todas van a ser diferentes. Entonces a esto le llamamos preguntas abiertas, que al final el encuestado tiene la oportunidad de indicar lo que piensa sin nosotros poder darle una base. Ok, Asimismo, estas preguntas abiertas, ¿en qué casos tú lo recomiendas más? ¿En qué tipo de instrumento? dependiendo en qué podríamos orientarnos. Por ejemplo, en nuestra encuesta, una de las preguntas es, vamos a ver, permítame. Si me acordás del tema, Lorena, ¿cuál es el tema suyo? Problema de Honduras en cuanto al abastecimiento de energía. Ese tema suyo es. Yo estoy metido en la comisión reguladora, ese tema lo conozco muy bien. Ajá.
¿Cómo aplicarías ese instrumento? ¿A quién se lo aplicarías? Esa es la pregunta del millón. ¿A quién? Ajá. Difícil pregunta, Ale. Ajá. ¿Pero y por qué? Yo no lo miro Pero en tan... este caso, la primera pregunta fue ¿cuándo lo aplicaríamos, no? Entonces creo que este tipo de preguntas abiertas es necesario cuando necesitamos, o sea, obtener información que tal vez no está a simple vista, que dependiendo de las personas que encuestamos, esas personas podrían ahondar más si la dejamos abiertas. A que si la dejamos cerradas no nos darían tanta información. Ajá, pero entonces, ¿en qué instrumento aplicarías eso? ¿Una encuesta, una pregunta abierta o una pregunta cerrada? En una encuesta sería bueno aplicarla o en otro instrumento. Sería en una entrevista no estructurada Puede ser o estructurada también. o estructurada, así es. Ajá. ¿En qué otro instrumento se puede aplicar? Grupo focal, Lick, En perfectamente. grupo focal también, sí. Ajá. Dígame que alguien más quería opinar. Lick, bueno, yo estoy en el grupo 4 Ajá. y apoyando un poco a la compañera, pues eh, para mí las preguntas abiertas en una encuesta no deberían hacerse, porque uno está haciendo la encuesta para llegar a un tipo de información. Por ejemplo, se podrían dejar preguntas cerradas o preguntas con más de dos respuestas, como por ejemplo en el tema de nosotros, con cuánta regularidad tiene cortes energéticos. Podrían ser 3 casillas, con Ujú, poca, con mucha, ujú. constante, nunca. Entonces, las preguntas abiertas en una encuesta creo que no son como el enfoque que le queremos dar a la encuesta en Ujú. sí. Sí, es correcto. Entonces, yo recomiendo, si ahí pudiera yo opinar, las preguntas abiertas son más para una entrevista. Uno las lleva apuntaditas. Cuando uno habla de una entrevista estructurada, entonces a uno ya tiene ok, me va a responder estas 5 preguntas, sí o sí. Eh, pero una entrevista no estructurada, o sea, uno tiene una idea más o menos de esas 5 preguntas, ¿verdad? Pero esta entrevista no es que, pongámonos en los zapatos de Fernando del Rincón o Carmen Aristegui, ¿va? Ustedes lo ven con una hojita, ¿va? Y ellos ya traen la pregunta. Pero ellos comienzan, si ustedes se fijan cómo ellos son tiburones para preguntar. Empiezan con una pregunta inofensiva prácticamente al principio: ¿cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Y empiezan así, ¿va? Y luego a medida, pues ya el entrevistado ya agarró como confianza, pues ya empiezan las preguntas buenas. Pero ese esquema de pregunta va a variar dependiendo de cómo se mueva el entrevistado. Entonces, si el entrevistado se mueve para un lado, las preguntas se tienen que mover para un lado. Si el entrevistado se mueve para otro lado, entonces, ahí donde va el juego del entrevistador, pues. Entonces por eso es el juego, ¿va? Yo me acuerdo bien clarito cuando, a Juan Orlando me acuerdo clarito, es que esa pregunta, que le preguntaron a él, bueno, y su hermana es ministra, bueno, no es ministra. Y vienen y le ponen el Facebook de la hermana, en aquel entonces cuando estaba viva, de Hilda. Y viene él y, no, mire que, entonces lo agarra en curva. Y viene él y empieza a decir, no, es que si usted se fija, dice ministra asesora. Entonces, con la misma respuesta que le da Fernando, pues le devuelve la pelota a Elba. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Uno tiene que, como entrevistador, pues, sabérsela jugar. Entonces, una entrevista estructurada, pues, puede pasar a no estructurada dependiendo de cómo se mueva el entrevistado.
No es que me va a tener que responder estas 5 sí o sí. Y aunque ya después de la tercera pregunta, pues ya se nota que la cuarta y 5 no tienen sentido. Pues. Entonces, bueno, si la cuarta y 5 no tienen sentido, entonces tengo otros de control que le puedo hacer en vez de esas. En ese sentido va la entrevista. Ahora, si yo pudiera dar una recomendación a este grupo que tienen que ver con el tema de energía, repíteme el tema, Lorena. ¿Cuál es el tema? Problema de Honduras en cuanto al abastecimiento de energía. Lo tiene, pero está bien grande, ¿lo tienen focalizado o lo va a abarcar todo el país? Ese es un punto que tenemos pendiente en la reunión, que justamente como grupo tenemos una reunión para mañana en los cuales vamos a centrarnos en ciertos detalles que todavía no hemos determinado. Y ese es uno de los puntos. Ok, porque si lo quiere abarcar así, yo no tengo ningún problema. Pero de sugerencia, usted debe de enfocarse en un experto en energía. Cuando yo digo expertos en energía, aquí en Honduras hay un montón. Tenemos en AENE un montón de expertos en energía. Los mismos agentes del subsector, llámese generador, llámese transmisor, llámese distribuidor, también pueden ser personas a las cuales ustedes puedan entrevistar, ¿verdad? De la Secretaría de Energía es también muy buen lugar donde ustedes pueden abocarse con cualquier persona y pedir una pequeña entrevista, formal o no formal, ¿verdad? En la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica también ustedes pueden pedir cita ahí y pedir información. Les quiero también aclarar de que cuando ustedes quieren pedir información, solamente, parame un ratito la parte de compartir, Alfredo, solo un ratito. Para los que no sepan, ¿verdad? Solamente les voy a dar este tip, ¿verdad? Que este tip es muy bueno que lo sepan como investigadores. Existe en el sector gobierno, ¿verdad? Sector gobierno existe el IAIP, ¿verdad? Entonces, existe el portal de transparencia, portal único de transparencia. A veces usted puede tener como, digamos, y se lo digo porque ustedes pueden ya empezar a hacer preguntas aquí a través del IAIP y las instituciones están obligadas a contestar, ¿verdad? Están obligadas, oigan bien cómo estoy diciendo yo. La institución está obligada a contestar, siempre y cuando, lógicamente, la información la maneje, ¿verdad? Entonces se meten aquí al portal de transparencia, ¿verdad? Y aquí en el portal de transparencia, ustedes le pueden solicitar a cualquier institución de estas que ustedes ven aquí, Aguas de Juticalpa, Aguas de Choloma, Aguas del Valle, todos que están analizando temas del agua, al Banco Central les pueden preguntar, a Banadesa, al Colegio de Abogados, miren, aquí está, Comisión Nacional de Energía, ahí está, Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, donde yo trabajo, ahí está, el CONADE, ahí está, Congreso Nacional, ahí está. Usted le puede lanzar la pregunta que a usted quiera a estas instituciones. Claro, esto se hace a través del portal y apunten esto para que vayan tomando nota de esto. Esto se hace a través del portal Cielo. Cielo, aquí está, miren. Entonces se lo voy a... ¿Quién es el administrador? Eri, ¿verdad? Ahí está. Entonces ustedes se meten aquí al portal Cielo y miren que, ¿cómo voy a hacer yo? Se meten como un solicitante. Lógicamente tienen que ingresar al sistema, crear un usuario acá. Nombre, apellido, se identifican con número de identidad. Esto no implica ningún costo para nadie, ¿verdad? Correo, teléfono, número de respaldo para que los contacten. Y ustedes hacen la solicitud de información, ¿verdad? Entonces digamos que aquí yo tengo varias. Miren, yo estoy solicitando información a una institución. Entonces ustedes vienen y se meten aquí al panel, ¿verdad? Voy a solicitar información, una nueva solicitud, miren. Entonces aquí está, Josué Miguel del Cid con número de identidad. Lógicamente ya me registré, el registro lo pueden hacer en que 5 minutos hacen el registro, eso es rápido. Y Sí, aquí, una pregunta. ajá. ¿Esa portal puede ser
solo para empresas públicas o empresas privadas? Fíjate que solamente es para empresas públicas. Las que están obligadas a esto. Empresas privadas no cuentan. O sea, Solo las que, empresas que constituyen al Estado. claro, todas estas son del Estado. Miren. Miren, alcaldía, todas estas alcaldías, tú le puedes lanzar una pregunta. Estos son los entes desconcentrados y adscritos a la presidencia de la República, se los pueden hacer, ¿eh? La Comisión Nacional. ¿Qué pasa si uno le hace esas preguntas a una alcaldía y no recibe ninguna respuesta de ellos? Fíjate que tú puedes ejercer yo ya también he hecho eso, ¿verdad? Un recurso de revisión. Aquí yo también tengo. Cuando una institución tiene la información y yo sé que la tiene y no me la quiere dar, entonces emito un recurso de revisión. Aquí tengo varias, ¿verdad? Donde usted le exige a transparencia la información por medio del Instituto de Acceso a la Información Pública. Entonces la institución, pero es un trámite más largo, lógicamente. Sí, entonces como ciudadano tengo el derecho de exigir cualquier tipo de información pública a cualquier empresa pública. Institución pública siempre y cuando esa institución la tenga. Ok. Si no la tiene, lógicamente no te la puede dar, ¿verdad? Entonces, esto para que lo tomen en cuenta todos los grupos, ¿verdad? Por ejemplo, hay grupos que tienen que ver con el tema del agua. Miren, aquí está. Ustedes le pueden lanzar una pregunta al SANA y el SANA está obligado a contestar. Tienen 10 días hábiles para que les contesten, ¿verdad? Entonces, ustedes les pueden lanzar preguntas. Si ustedes como alumnos quieren saber algo del Banco Central. Entonces, por ejemplo, nosotros que nos toca lo del tema energético. ¿Lo qué? Si nos toca, por ejemplo, que a nosotros nos toca algo sobre el tema energético, podemos hacerles preguntas a la ENE. Claro, aquí a la ENE y le puedes lanzar preguntas a la Secretaría de Energía. Creo que aquí está. Secretaría de Energía, déjame ver dónde está. Aquí está, ¿ves? Secretaría de Energía y le puedes lanzar la pregunta. Y aquí está. Y también se la puedes lanzar a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Aquí está, ¿eh? Comisión Nacional de Energía o la Comisión Reguladora. Siempre y cuando, y aclaro este punto, la institución la tenga, ¿verdad? Si no, no te la va a poder contestar, te van a decir no disponemos de esa información, ¿verdad? Ahora, pero por ejemplo, las preguntas que tenemos que hacer son preguntas súper claras y concisas respecto a la información que queremos obtener. Claro, entonces ahí usted tiene que ser bien claro con la información que le va a pedir a la institución. Si es ambigua la pregunta, la institución le va a decir a usted, no entiendo lo que me está preguntando. ¿Verdad? Ok. Gracias, Lick. Entonces, esto le sirve a todos, ¿verdad? Para que tomen en cuenta esto, ustedes le pueden preguntar al SAR, al 911, miren, aquí está el Tribunal Superior de Cuentas, y tienen 10 días para que les conteste. Entonces, creo que si tienen algo que preguntar, de aquí al 29 ya tienen unas buenas respuestas, pues, porque son 10 días hábiles, ¿verdad? Para que les contesten tranquilamente. Esto para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? ¿Qué más nos quedamos? Poneme ahí, Alfredo, ahí lo que teníamos. Consulta, Lick, pero usted mencionó que para el 24 teníamos que entregar el protocolo, ¿verdad? Claro, pero el protocolo, recordá, te voy a hacer una aclaración aquí, Lorena. El protocolo te sirve como insumo para el artículo, ¿verdad? Entonces, recordá que el protocolo lo entregas el 24, está bien. Yo puedo hacer observaciones del protocolo, está bien. Pero a medida te va cayendo más y más información, usted lo va metiendo eso ¿a dónde? Primero en el protocolo, ¿va? Y luego lo vas implementando en el artículo. ¿Estamos claros con eso? Sí. Ok, perfecto, gracias. ¿Esto lo sabían los compañeros o no compañeros? ¿Sabían de esto? La verdad que no, Lick, y está interesante. Ustedes tienen el derecho de preguntar lo que quieran a estas instituciones y están obligadas a contestar. Oigan bien lo que estoy diciendo yo. Les tienen que contestar. Es un derecho de ley que tienen ustedes ahí.
Consulta, Lick. ¿Usted maneja algún tipo de información que definitivamente no debemos preguntar? Porque es para ellos confidencial o no la pueden dar. Fíjate que Lorena que salió una ley de secretos, ¿va? Abolieron la ley de secretos hace poco, hace como 2 meses. Entonces, la ley de secretos solo prohíbe a una institución brindar información que tenga que ver con seguridad. Entonces, por ejemplo, ahorita salió hace poco la reforma a la ley que habla de que, aquí está, derogación de ley de secretos, aquí está. Entonces, usted le puede preguntar lo que quiera a una información siempre y cuando esta información no tenga que ver con cuestiones de seguridad. ¿A qué me refiero con cuestiones de seguridad? Por ejemplo, número de armas en un batallón. ¿Para qué quieres saber eso? Número de soldados que están adscritos a determinada zona. ¿Para qué quieres saber eso? Eso tiene que ver con temas de seguridad. Presupuesto para la policía. ¿Para qué quieres saber eso? El número de armas compradas para X. O sea, cuestiones que tengan que ver con seguridad, eso sí no te lo van a dar, ¿verdad? Porque eso tiene que ver con la seguridad del Estado, ¿verdad? Pero a partir de esta derogación que sucedió en marzo, miren, hace como 2 meses, ustedes pueden pedir lo que quieran, ¿verdad? Eso sí se los digo. Aquí está, ¿ve? Entonces ratifican, saben con el anticorrupta, eso es el ministro, el comisionado del IAIP. Y pues eso es, ¿verdad? Entonces, preparen bien las preguntas. Ustedes también pueden hacer preguntas a través de este instrumento muy poderoso, por cierto. Y les va a aparecer un contador. Por ejemplo, yo aquí tengo aquí yo ya pedí varias cosas, ¿eh? Aquí yo tengo un contador, entonces el lunes pedí unas cosas yo y ahí va corriendo, miren. Yo ya sé que entre 10 días hábiles me tienen que contestar, por fuerza. Entonces, esta es otra herramienta, aparte de la entrevista estructurada, aparte de la encuesta. Esta es otra herramienta que tienen para pedir información. Para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? ¿Estamos claros, compañeros y compañeras? Sí. Claro, Lick. Gracias. Ok, bueno, entonces quedamos que para el 24 ustedes tienen el protocolo, ¿verdad? El miércoles, o sea, este miércoles ustedes tienen el examen. Les pediría que si tienen alguna duda, no duden en contactarme. Yo les puedo asesorar, les puedo brindar mayor información si es necesario. Y con todo gusto me escriben al correo y pues les contesto las preguntas o dudas que ustedes tengan, ¿verdad? josue.delcia@una.edu.hn y ahí me escriben la duda y yo con todo gusto se las contesto. Eso básicamente. Entonces, dejamos esto así y nos miramos entonces, ¿cuánto sería? El otro lunes, después de que me envíen el protocolo, ¿verdad? Entonces, sé que es un espacio bastante largo, pero la idea es que trabajen ese protocolo y que lo hagan bien, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esto sería todo por mi parte. Saludos y pasen muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Y noches. una consulta Ajá. sobre la participación del grupo 2. Con Bueno, respecto a la eso pregunta, lo porque vamos a no pude abordar ingresar al wiki. el día lunes. El día lunes lo seguimos, ¿ok? Ah, ok, muchas gracias. Pero no se lo olvide, Sonia, ¿verdad? No, claro que no. Gracias. Ok, está bien. Listo. Buenas noches. Buenas noches.